Muy buen día, puede tomar su lugar. Y bueno, hoy titulé la palabra que vamos a escuchar, disfrutando y administrando la herencia. Recordemos que hace 2 semanas hablábamos de que cada hijo de Dios debe de entender la legalidad, experimentar la realidad y tener la seguridad de la herencia. Y todo esto es algo que necesitamos estar seguros de. ¿Por qué? Porque la Escritura habla de que nosotros que somos hijos de Dios, dice la Escritura, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice, también herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Ahora, la herencia no es algo prometido. La herencia es alguien recibido. La herencia es Cristo. Cuando tú entiendas esto, que la herencia es Cristo, que la mayor herencia que nosotros tenemos es Cristo, nosotros vamos a vivir de una manera distinta. Porque en Cristo está encerrado todo aquello, ¿verdad?, que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra. Todo recurso que nosotros necesitamos está encerrado en Cristo. Entonces, aquel que tiene a Cristo, lo tiene todo. Amén. También hablábamos la semana pasada que el espíritu de sabiduría es obra del Espíritu de Dios que nos ha sido dado para conocer las cosas que son de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Lo primero, y esto lo veíamos la semana pasada, que la herencia que Dios nos ha dado son las riquezas de su gracia. Porque la herencia que nosotros recibimos de parte de Dios ha sido dada a nosotros por gracia. Tú no hiciste nada para merecerla, tú no hiciste nada para obtenerla. Lo único que tú hiciste o lo único que el hombre debe hacer es recibir lo que Dios le ofrece. Lo primero que tú recibiste es a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. En el momento que tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, las riquezas de su gracia son tuyas. Esa herencia, salvación, justificación, redención, todo lo que eso ya es tuyo, ya te pertenece. Tú no tienes que decirle a Dios, Dios, tú prometiste. ¿Por qué? Porque eso ya es una realidad en tu vida. Pero en lo que sí estamos trabajando es para que nosotros podamos experimentar las riquezas de su gloria. ¿Sí? ¿Sí estamos en las riquezas de su gloria? ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Es la manifestación o la expresión de Dios. Por lo tanto, si nosotros experimentamos la riqueza de su gloria, lo que nosotros vamos a hacer es tener una expresión o una manifestación de la grandeza o del poder del Dios que nosotros tenemos. Pero tenemos que entender que todo esto Dios lo hace a través de su Espíritu. Y también es algo que hablábamos la semana pasada. Solamente estamos recordando lo que vimos desde hace 2 semanas, porque es complemento o es la introducción de lo que vamos a cerrar hoy. Entonces, Dios nos dio el Espíritu para hacernos ¿qué? ¿Sí recuerdan? A ver, ustedes no, Luceli. ¿Sí recuerdan para qué Dios nos dio su Espíritu? A ver, ¿para qué Dios nos dio su Espíritu? Hace 8 días lo remarqué. Para hacernos saber lo que Dios nos ha concedido. Entonces, Dios nos dio su Espíritu para hacernos saber, para que podamos entender, para que podamos conocer. Dios no te dio tu Espíritu para sentir, desgraciadamente, ¿verdad? Muchos dicen, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, tú vas a sentir, vas a temblar, No, tú no vas a hacer nada de eso. Tal vez, quizá, haya gente
que lo pueda experimentar de esa manera. Pero la función del Espíritu Santo es hacerte saber lo que Dios te ha concedido. El Espíritu Santo te va a mostrar, te va a decir lo que Dios te ha concedido. La cita que te mostraba al principio, o la que yo te decía al principio, habla precisamente de eso. ¿Verdad? Que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu mismo le hace saber a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es importante, que nosotros nos sepamos hijos de Dios. Cuando tú te sabes hijo de Dios, cuando tú entiendes que eres hijo de Dios, cuando tú entiendes las riquezas de su gracia, cuando tú entiendes las riquezas de su gloria, tú vas a comenzar a disfrutar la herencia, porque la herencia va ligada a la fidelidad de la administración. Dios te puso en esta tierra para que seas un administrador de la herencia que Él te ha dado, o la herencia que Él ha puesto en tus manos. ¿Y qué es la herencia o quién es la herencia? Cristo. Entonces tú eres un administrador de Cristo aquí en esta tierra. Tú estás en esta tierra para que la gente, a través de tu gestión de vida, a través de tu vida, a través de cómo vives, tú puedas expresar a Cristo, estarles mostrando a Cristo, estar mostrando la gloria de Dios. Tú estás aquí en esta tierra para glorificar a Dios. Y glorificar a Dios es mostrar la grandeza de Él a los demás. Así es que darle gloria a Dios no es que digas, te doy gloria. Se escucha y se ve bonito. Pero no solamente es que tú cantes y que hagas con la mano que le das gloria a Dios. No. Darle gloria a Dios es expresarlo, ser un canal donde Dios se expresa, ser el medio por el cual Dios se expresa, ser el medio por el cual la creación que espera con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios pueda ver esa creación, la expresión, la manifestación de Dios a través de tu ser. Y esa es una responsabilidad que es para cada uno de nosotros como hijos de Dios, no para el pastor ni para el apóstol, sino para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Y vemos cómo al apóstol Pablo esta gracia le fue dada por revelación. A él le fue revelado. ¿Sí? Pero a nosotros nos es dada por iluminación. También hace las semanas anteriores hablamos de lo que es la revelación y de lo que es la iluminación. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, cita así: así que a Apolos y a mí, considéranos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. El apóstol Pablo está diciendo que a Apolos y a él se les debe de considerar como simples siervos de Cristo. Ahora bien, si Pablo está diciendo que a Apolos y a él los consideren como simples siervos de Cristo, ¿cómo deberíamos considerarnos nosotros? Mínimo igual, ¿no? Sí. Pero a veces nosotros como que nos queremos sentir más. Pero realmente nosotros también, ¿a quién servimos? Al Señor. Servimos a Cristo. Dice, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. ¿Sí? Alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Ahora, ¿qué es un administrador? ¿Qué es un administrador? Defíname qué es un administrador. ¿Qué hace un administrador?
alguien que administra los bienes de otro, ¿sí? O que cuida los bienes de otro. Entonces, si nosotros los bienes, ¿de quién cuidamos? Del Padre. Porque Él nos ha dado ese encargo, ¿verdad?, de administrar su gracia. Entonces nosotros estamos administrando la gracia de Dios. Dios, fíjate, dile al que está a tu lado, Dios te confió sus recursos. Dios te confió sus recursos. Ahora, tú dices, pero yo no he visto claro. Ahí te van. Sabiduría. ¿Sí hay sabiduría en tu vida? Sí. Intelecto. Sí. Salud. Así es. Familia. Economía. Todo recurso que tú tengas, material, humano, intelectual, espiritual, todo eso Dios lo ha confiado en tus manos. Por lo tanto, Dios lo que quiere es que tú seas un fiel administrador de todo aquello que Él te ha confiado a ti. Ahora, ¿para qué confía Dios esos recursos? Para que nosotros podamos ejercer una función y nos da capacidades administrativas, porque Dios te dio capacidades administrativas. Todos nosotros tenemos capacidades administrativas de parte de Dios, solamente que a veces nosotros nos dejamos llevar por aquellas cosas que nos están desviando de lo que realmente importa, porque acuérdate que lo espiritual siempre ha sido primero. Y lo espiritual siempre va a ser primero, pero a veces nosotros nos desenfocamos de lo espiritual y nos enfocamos en lo material. Y nosotros debemos responder a lo que Dios nos ha confiado para que podamos predicar el evangelio de su gracia. Te decía, Dios nos confía sus recursos para ejercer una función administrativa. El segundo es, Dios nos confía a usted y a mí la tarea de administrar su evangelio. Si usted pensaba que recibir a Cristo solamente es para que usted se sienta bien, se sienta tranquilo, esté en paz, venga cada 8 días si quiere, y si no, cada vez que se le antoje o que sienta las ganas de venir, pues no es de esa manera. ¿Por qué? Porque usted es un administrador y usted administra los recursos, y como un administrador usted tiene que capacitarse para que usted pueda entender esta gracia que le ha sido dada a usted de parte del Padre, y para que usted pueda ser más efectivo en la administración de la gracia que a usted se le ha confiado. Dios nos ha dado la capacidad de comprender la economía de Dios, o cómo Dios maneja sus asuntos. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿O cómo lo hace Dios? Que venga el pastor y que diga, derramo la economía de Dios sobre la vida de esta mujer. Nuevamente, esto tiene que ver con congregarte, con leer, con entender, con escudriñar, con buscar, para que Dios pueda iluminarte el entendimiento. Dios siempre, o Dios lo que quiere es fijar un orden, o Dios ha fijado un orden para administrar la casa, siempre entendiendo que Dios es el dueño de la casa. Dios es el dueño de la casa. Y no estoy hablando de nuevo pacto como iglesia, como casa. Acuérdate, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que son
todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador en todo el mundo son la casa de Dios. ¿Sí? Entonces, o somos la casa de Dios. Por lo tanto, Dios ha fijado un orden para la administración de esa casa, entendiendo que el dueño de esa casa es Dios. El dueño de Nuevo Pacto no es el pastor. ¿Quién es? Dios. Y cada uno de nosotros somos administradores de esa casa que pertenece a Dios. La carta a los Efesios en el capítulo 9, versículo 1, capítulo 1, versículo del 9 al 10 dice así: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Dice que todas estas cosas las pondrá bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo. ¿Y bajo la autoridad de quién está la iglesia? De Cristo. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es la voluntad del dueño de la casa. Vemos cómo el apóstol Pablo fue una persona muy efectiva, porque el apóstol Pablo logró tener entendimiento. Él fue efectivo porque entendió. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros ser o qué necesitamos hacer para ser efectivos? Entender. Entender. Necesitamos entender. ¿Y cómo vamos a entender si no buscamos tener un entendimiento? Si te das cuenta por qué, miren, si ustedes se preguntan por qué los lugares donde enseñan religión a las personas están llenos, ¿sabes por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Ser religioso o ser entendido? Es más fácil ser religioso. Vas, haces un ritual, haces como que haces, pero no haces. Y dices que así la haces. Pero realmente el que te haces eres tú. ¿Sí? Sí, porque realmente nosotros fuimos llamados a ser entendidos. Entendidos. Nuestra fe, lo hemos dicho muchas veces, nuestra fe debe ser una fe entendida. Una fe que nos lleva a niveles más altos. Porque cada vez que tú tienes entendimiento, tu nivel de espiritualidad, tú eres totalmente espiritual, pero tu nivel para entender las cosas espirituales es totalmente distinto. Entonces Pablo fue efectivo porque era entendido. Y él lo entendió porque la gracia de Dios se lo dio a entender. Hechos 20:32 cita así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fíjate lo que está diciendo, que el apóstol Pablo, esta oración que él está haciendo, dice: ahora, hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia entre todos los santificados. Es importante, acuérdense, hay un fundamento que no se puede mover para la iglesia. Hay un fundamento que no está a discusión. Y ese fundamento, el apóstol Pablo dice que ese fundamento es Cristo. Por eso está hablando ahí de sobreedificar. La base de nuestra fe, la base de nuestro entendimiento, la base de nuestra salvación, la base de nuestra justificación, la base de todo, nuestra creencia está en Cristo. Si usted o alguien que le enseñó a usted
o le enseña a usted, quita a Cristo como fundamento, no hay nada. Porque nuestro fundamento, la Escritura dice que Él es el autor y consumador de la fe. Y nuestro fundamento está en Cristo. Y aunque a usted le digan, sí, es que creemos en Cristo y es que Cristo, pero anteponen a alguien antes que a Cristo, a usted lo están engañando porque están poniendo un fundamento o están edificando sobre paja, heno y hojarasca. Cosas que se queman, cosas que al pasar por el fuego no sirven de nada. Usted tiene que estar edificado en Cristo. Cuando hay sobreedificación, se puede participar de la herencia entre los santificados. ¿Cómo es que sobreedificamos? Nuestro fundamento es Cristo y de ahí partimos. Por eso es necesario que la iglesia pueda entender la obra de Cristo. Por eso es necesario que la iglesia pueda entender la obra en la cruz. Por eso es necesario que la iglesia pueda entender la resurrección. Por eso es necesario que la iglesia pueda entender la impartición de Cristo en la vida. Por eso es necesario que la iglesia entienda a Cristo como cabeza, a Cristo como Señor, a Cristo como Rey. La iglesia necesita entender y saber de Cristo. Primera carta a los Corintios 3, 10 al 11 dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo. Si alguien por ahí te dice, no, es que intercede por ti, es que va a hacer esto por ti, el único fundamento, el único mediador, el único camino, la única verdad está en Cristo. Y usted lo tiene que entender. Nosotros a estas alturas ya no estamos jugando. O sea, imagínense, nosotros, los niveles a los que Dios nos ha confiado su evangelio, nosotros no podemos estar jugando. Nosotros no podemos estar engañando a la gente. Pero nosotros también, nosotros mismos no podemos estarnos engañando a nosotros mismos. Recuerda, si tú eres padre de familia, tú estás a cargo de una familia y tú estás modelando a tus hijos, tú estás modelando a tus generaciones la fe que tú tienes y estás mostrándoles acerca de la administración. Fíjate lo que hace el Evangelio de la Gracia en nuestras vidas. El Evangelio de la Gracia transforma 3 cosas en mi vida. Número 1, mi creencia. ¿En quién creo? Número 2, mi conducta. Mi conducta no puede ser la misma. Una vez que yo sé en quién creo, conozco la obra de quien creo, mi conducta no puede ser la misma. Mi conducta no puede ser la de un neófito. ¿Sí sabe lo que es un neófito? ¿Sí? Una persona que no tiene entendimiento. Una persona que es nueva en el conocimiento. ¿Sí? Nosotros no somos neófitos, nosotros no somos personas que ignoramos lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha concedido. Yo te digo que no lo eres porque yo estoy seguro que te he compartido la palabra, que tú no puedes poner pretexto y decir, es que a mí no me lo dijeron. Y como muestra, busca ahí en YouTube y puedes encontrar como 150 videos donde puedo asegurarte que te he enseñado esto.
Pero también el Evangelio de la gracia transforma mi conciencia. Nosotros fuimos diseñados para ser fieles administradores de las riquezas de la gracia y de la gloria de Dios. Pero nosotros necesitamos entender para seguir avanzando, porque nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Fíjate lo que está diciendo la Escritura. Nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y si tú continúas leyendo esa porción de la Escritura, dice que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces tú eres competente porque Dios te ha dado esa competencia a través de la impartición de su Espíritu Santo en ti, que te hace saber, que te hace entender y que te muestra el camino en el cual tú tienes que andar. Y tenemos que entender esto, mira, las decisiones que nosotros tomamos determinan destinos. Escucha esto nuevamente. Las decisiones que nosotros tomamos determinan destinos. Tú como cabeza de familia, las decisiones que tú tomes van a determinar el destino de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, de tus tataranietos y de todas las generaciones que vienen atrás de ti. Decisiones, ¿sí? Decisiones que pueden ser tan sencillas o tan complicadas como tú las puedas ver. Pero nuestras decisiones determinan destinos. Nuestras decisiones ya no pueden ser inocentes y decir, ups, me equivoqué. No podemos darnos ese lujo nosotros. Sí. Pablo fue entendido en esto. Pablo entendió que Dios le dio una misión. Ahora, ¿usted entiende que también tiene una misión en esta tierra? ¿Sí lo entiende o no lo entiende? Sí, yo creo que sí. Yo entiendo que yo tengo una misión en esta tierra. Pablo entendió que él tenía un llamado de parte de Dios, que Dios lo llamó para. Ahora, ¿usted entiende que Dios lo llamó también para? Sí, Dios también lo llamó a usted. Ahora, Pablo entendió acerca de la unción, que Dios lo había ungido. ¿Sí? Ahora, ¿usted es ungido? Usted es ungido con el Espíritu Santo. Por lo tanto, usted, al igual que Pablo, no tiene pretexto, ¿verdad? Pero fíjense, Pablo hizo algo extremo que muchas veces nosotros no nos atrevemos a ser extremos en este caso o hacer caso a lo que Dios le ha llamado, ¿verdad? Porque Pablo se propuso ser fiel hasta el final. Él decidió. Pablo decidió ser fiel hasta el final. Mi pregunta es, ¿usted ha decidido ser fiel a Dios hasta el final? ¿Usted ha decidido ser fiel a Dios hasta el final? ¿O dice, pues vamos a ver cómo va pintando la cosa? No, porque hay gente que dice así, vamos a ver cómo va pintando la cosa. El apóstol Rafa siempre dice, hay gente que se va para donde calientan gordas. O sea, si aquí me conviene, aquí estoy. Y si me conviene de este lado, aquí estoy. Pero cuando quiero algo de este lado, aquí estoy. Nosotros no podemos estar así, ¿eh? Realmente nosotros no podemos estar así. ¿Por qué? Nosotros, acuérdate, tú no eres fiel al nombre de una iglesia. Tú le eres fiel a Dios. Es algo que tenemos que entender. Realmente el nombre de una iglesia o la denominación son los apellidos, pero la cabeza es Cristo. El cuerpo somos nosotros, no hay más. No hay más. De hecho, las denominaciones y los nombres lo que han hecho es seccionar al cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo debería estar más unido que nunca. Pero también necesitamos proponernos
así como lo hizo Pablo, ser fieles a Dios hasta el final, decidir. Fíjese lo que dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, lo que dice el apóstol Pablo. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. Ahora, siempre que tú estás en Cristo, recuerda que estamos viviendo en este mundo. Y este mundo tiene una corriente de pensamiento, ¿sí?, que se opone a Dios. Cuando el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por estar en este mundo y estar hablando cosas en contra del sistema de este mundo, tú vas a tener una batalla. Y ni siquiera es así como que algo tan lejano, la vas a experimentar con familiares cercanos, con personas de confianza, con personas a las que quieres, amas, y lo vas a vivir. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un entendimiento de las cosas espirituales que tú tienes, y ellos no las pueden entender, es por eso que vas a tener, ¿sí?, conflicto, una batalla. Pero el apóstol Pablo dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí? Lo que tú recibes del Señor es superior a lo que recibes de los hombres. De Dios recibes a Cristo como herencia. O sea, lo que tú recibes de Dios es mucho mayor de lo que tú puedas recibir de los hombres. Por eso te decía hace un momento, tú no puedes estar hoy aquí, mañana aquí, pasado aquí. O sea, no, sino que tú debes entender para qué fuiste llamado por Dios. ¿Sí? Porque Pablo entendió esto, que Dios se funde con el hombre para estar con él para siempre. ¿Sí? Dios está con nosotros para siempre. Colosenses 1:24 cita así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, Pablo hablaba aquí, dice, de las aflicciones o los factores de resistencia, ¿verdad? Siempre que tú compartas la palabra, siempre que tú vivas como hijo de Dios, siempre que tú te conduzcas como un hijo de Dios, y sobre todo dentro del sistema de este mundo, va a haber factores de resistencia. Y los factores de resistencia son sistemas de pensamiento que impiden o se oponen a que conozcas o a que tú crezcas o expreses a Cristo. ¿Cuáles son los factores de resistencia más comunes que nosotros tenemos, verdad? La religión. La religión no te permite conocer a plenitud a Cristo. La religión no te permite crecer en Cristo. La religión no te permite expresar a Cristo, porque la religión lo que hace es que te ata a una persona. Las ideologías no te permiten avanzar. El sistema de pensamiento del mundo tampoco. Son factores de resistencia. Y lo estamos viviendo en estos tiempos. El problema es que nosotros, por conveniencia nuestra, dice, por convenir a mis intereses, dejemos que esto, la religión, las ideologías o el sistema de pensamiento del mundo gobierne nuestras vidas. La administración de la herencia requiere administradores fieles. ¿Fieles a quién? A Dios. Fieles a Dios.
al reino de Dios. Primera carta a los Corintios 4, 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. La herencia está ligada a la fidelidad de administrarla. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para ser fieles a Dios? Lo primero es, para ser fiel a Dios se requiere depender de la gracia de Dios. Solamente podemos depender de la gracia de Dios. La carta a los Efesios dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Dios creyó en ti porque Dios te considera gente fiel. Fíjate lo que Dios hizo. O sea, Dios a cada uno de nosotros nos considera personas fieles para administrar su gracia. ¿Y sabes por qué Él te considera así? Porque Él te salvó, Él te justificó, Él te dio su Espíritu y su Espíritu te capacita para que tú puedas cumplir la tarea que Él te demanda. Porque Dios nos llama a nosotros colaboradores. Nosotros colaboramos con Dios. Número 2, se requiere tener un conocimiento del misterio, del orden, del propósito que Dios dispensa. Efesios 3:3 dice así: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Te decía al principio, a Pablo se le reveló el misterio. A ti se te ilumina el misterio que es Cristo en nosotros. ¿Sí? Cristo ahora está en ti. Nadie puede ser fiel administrador siendo un ignorante. O sea, tú no puedes administrar lo que tú ignoras. Por lo tanto, tenemos la necesidad de conocer aquello que nosotros fuimos llamados a administrar. Número 3, se requiere un fundamento en las Escrituras. Nadie entiende si ignora lo que Dios escribió. Si nosotros ignoramos las Escrituras, si nosotros ignoramos lo que Dios dice, si nosotros ignoramos lo que Dios reveló, ¿qué vamos a hacer? Efesios 3:4 cita así: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, ¿qué les está diciendo aquí el apóstol Pablo? Lean para que entiendan cuál es el conocimiento que yo tengo en el misterio de Cristo. ¿Sí? Pero a veces nosotros no queremos leer. Y si no queremos leer, tampoco vamos a poder entender. Y no vamos a poder ser efectivos en aquello a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Cuando nosotros decimos amén, lo decimos porque confirmamos lo que dicen las Escrituras. ¿Sí? ¿Te acuerdas que hace 8 días también hablábamos de eso, de que la palabra amén es una confirmación? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos amén, estamos confirmando lo que ya entendemos o lo que sabemos acerca de las Escrituras. Y nadie puede entender si ignora las Escrituras. Nosotros debemos estar afirmados y confirmados en la verdad presente que es Cristo. Usted debe tener conocimiento de toda la Escritura.
pero usted debe estar afirmado y confirmado en la verdad presente que es Cristo. Ahora, nosotros tenemos a veces como ejemplo personas, ministros que tienen una fe coherente, ¿verdad? Porque también podemos encontrar ministros que tienen una fe incoherente, que su vida es totalmente incoherente, pero generalmente sé que conocemos gente que tiene una fe coherente. El apóstol Pablo recomienda, imita su fe, ¿sí? Imita la fe de aquel que tú veas que tiene una fe coherente. Dios a nosotros como fieles administradores, Dios es el que nos capacita, pero nosotros tenemos, o en nosotros tiene que haber determinación. O sea, Dios es el más interesado en capacitarnos, en hacernos entender, en que nosotros podamos ver la riqueza de su gracia, pero nosotros tenemos que tener determinación y permitir o entender que lo que Dios hace a través de mí es algo personal. Que tú no vas a hacerlo por tu hermano, ni lo vas a hacer por tu hijo, sino que tú lo vas a hacer personalmente. Que tú, al igual que te decía hace un momento, tienes que ser un ministro fiel, tienes que ser un ministro ejemplo para que aquellos que están en tu entorno puedan imitar tu fe. Si tú eres papá o mamá o abuelo o abuela, tienes algo muy importante o tienes alguien muy importante por quien trabajar en tu fe, en tu entendimiento, porque tú vas a estar modelando esa fe que tú tienes. Tienes que ser determinante. Y fíjate lo que dice la Escritura en la carta a los Romanos capítulo 14, versículo 10, y luego de ahí vamos al 12 y al 13, que cita así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no juzguemos más ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Fíjate, dice, decidid no poner tropiezo y no juzgar a los demás. Y a veces pareciera que nosotros mismos nos juzgamos entre nosotros, ¿verdad? Y a veces eso no nos permite avanzar a nosotros mismos. Pero no te estés fijando en el otro, sino que tienes que entender que tú, al no poner tropiezo, lo que está diciendo la Escritura es que necesitamos ser administradores fieles de esta gracia. Y voy cerrando con esto. Dice, principios de la administración fiel. El primer principio es el principio de la responsabilidad. Y este principio tiene que ver con responder a la tarea que Dios me ha encomendado. ¿Cuál es la tarea que Dios nos ha encomendado? Darlo a conocer a Él. ¿Dónde lo vas a dar a conocer? En cualquier lugar donde tú estés, ¿sí? Por eso la Escritura dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y tenemos que tener un entendimiento muy claro de que Dios solo se compromete con la visión celestial.
Si tú estás haciendo algo para mostrar a Dios, para mostrar la grandeza de Dios, Dios te va a respaldar en todo aquello que tú hagas. Tú le puedes pedir a Dios: Señor, yo quiero que tú me des la capacidad económica, intelectual y de todo para que esta gente te conozca, para que ellos puedan ver tu grandeza. Créeme que Dios te va a respaldar. Número 2, el principio de la rendición de cuentas. ¿A quién rendimos cuentas nosotros? A Dios, ¿verdad? Nosotros rendimos cuentas a Dios. Y a veces rendimos cuentas a mentores, a gente que nos está guiando. Nosotros rendimos cuentas, ¿sí? Y tiene que haber una rendición de cuentas, porque nosotros debemos de rendir cuenta de nuestra mayordomía o de la administración que nosotros estamos ejerciendo en toda nuestra vida, ¿sí? Y la prueba de una buena administración es el fruto del Espíritu en la vida de cada persona. Número 3, el principio de la recompensa por administración. Colosenses 3, 23 al 24 dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Yo no sé si tú has visto esto, pero en tu trabajo, en tu negocio, en tu empleo, en lo que tú emprendas, si tú realmente te consideras o consideras que tú estás sirviendo a Dios y no a tu patrón el enojón, o no al cliente pesado, sino que tú entiendes que estás sirviendo a Dios, realmente tú te vas a convertir o vas a ser una persona altamente efectiva en aquello que tú estás haciendo. Y al final de cuentas, el que recibe la recompensa, ¿quién es? Eres tú. ¿Sí? Si sirves con eficiencia, si sirves a los demás como si estuvieras sirviendo a Dios, y aunque no recibieras recompensa de estas personas, créeme que de parte de Dios la recompensa la recibes, porque a Cristo, al Señor, servís. Y número 4, el principio de la propiedad. Y este principio nos hace entender de que soy administrador de todo, pero dueño de nada. Tú eres administrador de todo, pero dueño de nada. Y la Escritura misma dice: del Señor es la tierra y su plenitud. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Sí? Cuando tú entiendas este principio, tú solamente eres administrador, pero debe ser hallado un fiel administrador de toda la riqueza que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor. Gracias porque a través de tu palabra tú nos permites disfrutar de tu herencia, Señor, y administrar todo aquello que has puesto en nuestras manos. Gracias, Señor, porque sabemos que la mayor herencia, lo más grande que tú has puesto en nosotros es a Cristo, Señor. Y nosotros fuimos llamados a administrar esta gracia, Señor, para que este mundo pueda conocerte, para que todo aquel que tenga hambre y sed de ti, Señor, pueda vivir y pueda mostrar la grandeza tuya. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, pues compartan esta palabra para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.